pero sobre todo a los trabajadores. Y para eso tenemos aquí a Israel Quiñones, que ya usted lo conoce, ha conversado varias veces con usted y con nosotros, y a quien le doy la bienvenida. Israel, ¿cómo estás? Buenos días. Tu micrófono, Israel. El micrófono, Israel. Sí, buenos días, mi querido maestro Alberto Nájar, un verdadero placer estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias. Ernesto Ledesma, pues fue a una incursión punitiva a la conferencia de prensa matutina. Parece que no tuvo éxito, pues es que también va sin todos los alimentos necesarios, no se puso la corbata de moñito, no se pintó el bigote, no le dijo señor jefe del Ejecutivo mexicano, así como, ¿no, mi querido Israel? Sí, no, ahí hay un tema muy fuerte. En lo personal, pues creo que tenemos un tema ahí de crisis, pero bueno, será un tema a analizar ya como comunicólogos y como Claro, periodistas, sí. maestro. Habría que organizar, fíjate que sí, una conversación desde distintos ángulos. Ustedes, tú como comisionado nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y coordinador, por supuesto, de este importante medio del STRM Noticias, ¿cómo ves tú toda esta política de comunicación? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Cómo la ven otros compañeros en otras trincheras? Vamos a dejar, anotarlo ahí y lo platicamos, Israel. Por supuesto. Pero mientras, cuéntanos de algo que me parece sumamente importante y yo me atrevería a decir hasta grave. La Asamblea de Trabajadores de Telefonistas ha tomado decisiones ante la posición de la empresa de no progresar en las demandas laborales que ha planteado el sindicato y al parecer tampoco atender, o yo diría ni siquiera en tratar de entender las concesiones que el sindicato ha planteado justo para evitar un movimiento de huelga que pues de nuevo se asoma en el horizonte y creo que ahora sí parece más real. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué sucede? ¿Qué novedades hay? Mira, la asamblea tomó la decisión, maestro, de hacer este último emplazamiento derivado pues de las complicaciones que han estado dándose desde hace 3 años, porque llevamos 3 años haciendo el emplazamiento y prorrogando. Esto obviamente genera un desgaste, pero debemos de comentar y ser muy honestos en que la prórroga permitió que el IFETEL cambiara decisiones que había mandatado en la resolución final de separación funcional de Teléfonos de México. Nos permitió alcanzar 2 revisiones salariales en acuerdo y 2 revisiones contractuales. Nos permitió también esta estrategia de las prórrogas, pues tener el alcance de modificar nuestros estatutos y estar pues ya en el marco legal que la nueva reforma laboral marca. Pero la empresa pues ha actuado de manera sin razón, ha actuado de manera insensible, podríamos decir. Ellos continúan en su postura de no dar espacio a a continuar con la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo para los compañeros de nuevo ingreso. Es decir, que ya no tengan jubilación. Esto es incongruente. Nosotros como sindicato les presentamos un estudio económico en colaboración con el doctor Víctor Pavón Villamayor, un economista bastante reconocido, un analista muy importante, en el cual se marcaba que, bueno, las condiciones de la empresa van a ir cambiando y este tema de a 30 años, porque ni siquiera han entrado los aspirantes, ¿no? A teléfonos, pues es un tema que a 30 años no va a estar en las mismas condiciones la empresa. Y tomando en cuenta que esté bajo el mismo esquema de ingresos, pues vamos a tener que van a mejorar las condiciones de la empresa y el hecho de que ingresen en este momento 1,942 nuevos puestos de empleo no le va a afectar ni en el 5% de sus egresos a Teléfonos de México. Ya no hablamos de América Móvil, ¿no? Sin embargo, hemos estado en la condición de tener este último emplazamiento, pero ya en modo resistencia. Es decir, vamos a llevar una serie de acciones, eh, los, toda la base trabajadora, porque pues el sindicato somos todos los trabajadores
que estamos afiliados, los de planta exterior, que son los compañeros que van y atienden a los clientes en sus domicilios, que les instalan las líneas, que les reparan los módems, etcétera. Los compañeros de las tiendas, los compañeros de centrales internas. Vamos a hacer movilizaciones, va a haber un plan de acción que estará en acuerdo con la asamblea, obviamente, porque aquí las determinaciones se toman de esa forma, ¿no? Es una propuesta, ya puede ser de la asamblea hacia el Comité Ejecutivo Nacional, viceversa, o en conjunto, pero a final de cuentas se tiene que llevar a cabo un consenso democrático en el cual se decide qué acciones se van a tomar y vamos a ir. Pero lo que sí me parecería muy importante señalar es que en estos puntos, algo que se analizó y se enriqueció por parte de las y los compañeros, por parte del compañero Francisco Hernández Juárez, fue que hay que ponerle atención al tema de mantener el servicio de las y los clientes. O sea, no podemos nosotros, por un asunto pues laboral que sí nos parece importante, fundamental, porque es una afectación directa a los derechos laborales de más de 60,000 trabajadores activos y jubilados. Sin embargo, pues la prioridad es mantener el servicio intacto, porque no solamente están involucrados hogares, están involucrados hospitales, instituciones gubernamentales y por mucho la conectividad del país, no solo aquí en México, sino a nivel internacional. Ahí está el caso del nuevo data center que Teléfonos de México abrió en Cancún y que conecta a México con Europa, con Miami, con Sudamérica, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo el que tenemos ahora, maestro. Sí, es un tema bastante complejo y además en la asamblea que ustedes tuvieron recientemente, pues como te comentaba, se tomaron determinaciones. Voy a leer una parte de una circular que nos hiciste llegar, Israel, donde dice básicamente que la asamblea decidió rechazar la propuesta de la empresa relacionada con la modificación de la cláusula 149 y asumió la determinación de que el sindicato se retira de la mesa de negociación y busca, y me parece que te quisiera pedir ampliar un poco el tema sobre este punto en específico, buscará la intervención de las diferentes instancias gubernamentales, así como iniciar una etapa de resistencia activa que servirá como preparación del movimiento de huelga en caso de no encontrar respuestas satisfactorias. Esta parte de buscar la intervención de las diferentes instancias gubernamentales que la circular se extiende un poco más abajo, párrafos después. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que la Asamblea determinó, Israel? Mira, maestro, nosotros a partir de 2018, de la llegada de este nuevo gobierno, logramos que por medio de una mesa intersecretarial donde se encuentra la Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo, Comunicaciones y Transportes, Economía, en las que ha estado el mismo IFETEL y la empresa, eh, esperamos que se vuelva a reactivar este mecanismo para de esta forma, pues, tener la intervención del gobierno. Hay que ser muy claros en que nosotros nos levantamos de la mesa de negociación porque no se llegaba, perdón, no se llegaba realmente a mucho. O sea, la empresa decidió por parte de la administración que si nosotros no hacíamos claro que aceptáramos, perdón, que nos quitaran la jubilación para los de nuevo ingreso, esto quiere decir prácticamente que el contrato colectivo que tenemos desaparecería. Es por ello la importancia de mantenerlo. Pero si la empresa, si no acatábamos esa propuesta de la empresa, que más que una propuesta me parece una imposición, pues no iba a haber ningún acuerdo. Entonces, ahí hay varios puntos que nosotros necesitamos y creemos que va a ser la solución, que las autoridades pues trabajen con nosotros para encontrar una mediación. Además de que tú bien recordarás, maestro Alberto, que
anteriores mañaneras, conferencias matutinas del presidente López Obrador, él se ofreció a ser un intermediario en la solución de este conflicto obrero patronal, que ha venido agudizándose, porque hasta cierto punto en la pasada revisión salarial, pues no hubo presencia de la autoridad laboral hasta el final como testigos de la firma del acuerdo. Estuvimos a punto sí, estallar la huelga, fue de último minuto el arreglo, y han estado la empresa jugando con los tiempos. Es decir, ha estado recorriendo y ha jugado, digamos, al límite con los tiempos, y pues nosotros ya no estamos de acuerdo porque creemos que la empresa no ha valorado el esfuerzo que la base trabajadora ha hecho, pues de aguantar esta situación. Ahora, no es cualquier situación el tema de la huelga, maestro Alberto, porque tú sabes que con las cuestiones que en este momento tenemos, pues la condición económica, el tema de la pandemia, pues no es tan sencillo la decisión de un estallamiento de huelga. Luego ves el tema del Subnotimex y dices, pues van a intervenir de X o Y manera, más siendo una empresa privada, si puede haber requisa, si no puede haber requisa, que es un servicio público de interés nacional. Pero también creo que la empresa ha querido estirar demasiado la liga, si me permites esta expresión coloquial, porque según el título de concesión, si la empresa representase un tema de baja de ingresos o quiebra o acogerse a un concurso mercantil, porque bueno, la quiebra ya no existe, ¿no? Pues entonces el Estado debe de hacerse responsable de la operación y de la responsabilidad laboral. Y eso está en el título de concesión de Teléfonos de México, que fue uno de los grandes logros cuando fue el tema de la privatización. Y habríamos de señalar un punto que comentó el compañero Francisco Hernández Juárez en la Asamblea. Cuando Carlos Slim adquirió la concesión, porque hay que ser muy claros en esto, lo que adquirieron fue la concesión del servicio público de telecomunicaciones. No compraron, digamos, los fierros, es un tema de concesión y propiedad de la nación, y se comprometieron a invertirle, también se comprometieron a mantener el contrato colectivo y el sistema jubilatorio con el cual estaba el contrato colectivo. O sea, ellos tuvieron que haber hecho unas perspectivas económicas y estudios, no era cualquier cosa, ¿no? Entonces ellos ya sabían de qué se trataba. Por ello, pues es una incongruencia que en este punto haya un cambio de opinión de estas características. Ciertamente parece curioso y extraño, pero ciertamente sí, Teléfonos de México tiene serias caídas en los ingresos, fuertes pérdidas, porque es la única telefónica o la única teleco en la parte occidental, digamos, en el tema del continente americano, Europa y hasta en Asia, que no puede ofertar servicio de televisión de paga. Ahora, no es lo mismo que los trabajadores nos veamos afectados económicamente a que pues el grupo Carso se vea afectado económicamente. Decía un amigo de otra organización sindical, no empobrece igual un trabajador que pierde su empleo a un magnate que pierde una empresa de las 1000 que tiene. Sí, las proporciones son muy distintas, son enormes, porque pues si hablamos del grupo empresarial que dirige Carlos Slim, pues sí, ahí sería como una pérdida pues sí, importante, inclusive si lo tomamos en cuenta por lo que implica digamos, el nacimiento o el elemento pues que dio pie a la construcción de su gran imperio, pero al final del día no se va a quedar este, sin dinero, pues no va a tener que salir a buscar algún empleo para ver cómo completar el gasto de la casa. Eso sí es obvio, Israel. Bueno, Hay, habría un punto, perdón si me permites, sí, maestro, que agregar. Ojo, que si Teléfonos de México tuviera una situación de estas características,
se convierte en un hoyo negro para América Móvil en la bolsa. Absorbería, se caerían las acciones de manera dramática. Entonces, por ello también confiamos en que no van a querer llegar a esos aspectos, pero, pero sí ya creo que la empresa ha tomado una actitud que no ha sido ni conciliatoria, ni con ánimos de llegar a un acuerdo en el que se vean beneficiadas ambas partes y sobre todo los clientes. O sea, aquí también hay un tema de servicio público. Y por ello es que hemos estado haciendo un llamado a las autoridades, pues, a que intervengan, porque no hay otra empresa que tenga esta red troncal, ¿no?, que pueda ofertar los servicios. Digo, ahí está el caso de Altán Redes, que es un tema de mucha investigación por cómo hicieron las contrataciones, por qué se decidió que Altán fuera la empresa que quedaría con el servicio de la red compartida, esta empresa española que dirige Bernardo Sepúlveda, y que fue un fracaso, está en quiebra. O sea, mientras era lo que platicábamos la otra vez, o sea, más de 100 millones de usuarios hay en este país de telefonía móvil y solo 3 millones, y era pues el tema que estaba usando Comisión Federal de Electricidad para llegar a la conectividad de las y los mexicanos, cuando menos móvil. Y bueno, y la única red fija que hay, pues es la de Teléfonos de México. Y valdría la pena aquí poner un punto, maestro. Podremos tener nuevas tecnologías como el 5G, podremos tener servicios móviles. Sin embargo, nada de esto, y antenas y infraestructura móvil, ¿no? Pero nada de esto funciona sin la red fija de Teléfonos de México y la fibra óptica, los más de 400,000 kilómetros que hay de Teléfonos de México, que eso es lo que aprovechó la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, maestro. Y lo vemos cada vez que hay un sismo, Israel, porque la red de comunicación celular se interrumpe por el movimiento telúrico y lo único que queda para poderte comunicar son los teléfonos fijos. Ya casi no hay de los de caseta, por supuesto, pero hubo un tiempo en que era lo único que tú podías tener. Por eso es tan importante el hablar de teléfonos de México y lo que significa, no solamente en un aspecto, digamos, el emblema político y empresarial que significa, sino la realidad que es que Telmex tiene la mayor cantidad de redes de cables instalados en el país para comunicación telefónica y de otro tipo de sistemas de comunicación, y que, como tú mencionas, paradójicamente, pues no puede utilizarlo para tener televisión. Pero bueno, eso viene desde 1990, en que se dio la privatización de Telmex, y eso nunca ha progresado y es otro tema. Lo que te quería preguntar ya para ir cerrando esta conversación, Israel, es lo que sigue en la circular de la asamblea que tuvieron en el sindicato. Se establece que a partir de este momento los trabajadores toman control de las funciones operativas de Telmex, y yo entendería que es para garantizar la permanencia del servicio. Pero ¿qué es lo que significa esta parte de la circular? Ustedes asumen el control, en parte también lo entiendo porque pues uno sabe lo que implica el término, la palabra esquirol, que ya para estar fuera de moda, pero que ahí está presente, para que se garantice que sean los trabajadores los que tengan el control de las instalaciones, también lo establecen las leyes, pero además también me atrevo a decir, para algo que tú mencionabas al inicio de la entrevista, que es decir, el garantizar la permanencia del servicio. Cuéntanos un poco más de esto, Israel. Sí, es un tema de procesos de trabajo. Digo, no vamos a tomar los controles administrativos financieros, eso ni lo van a permitir, ni es legal, ¿no? No, claro. Pero sí los procesos de trabajo con los cuales realizamos el trabajo técnico. Es decir, toda la operación de un centro operativo de planta exterior, que es un tema en el que, por ejemplo, la empresa decide para ellos, si tú tienes una falla con tu servicio de Internet, la empresa decide si tu servicio es más importante que el de otro cliente o viceversa. ¿A través de qué? Pues de lo que consumas.
de lo que le compres. Y nosotros la idea que tenemos es que ese ha sido un gran error, porque todos los clientes tienen el mismo derecho a estar conectados porque pues, si están conectados es que están haciendo un esfuerzo importante para pagar su servicio de telecomunicaciones. Entonces, estos procesos de trabajo son los que estamos tomando para que no haya fallas. Ahorita lo que ha ocurrido mucho, porque este es un tema a nivel nacional, por ejemplo, en Jalisco lo que está ocurriendo mucho es que se están robando el cable, que es un delito federal, sin embargo, pues no le dan la atención porque dice la autoridad estatal y los representantes nacionales de la autoridad que están ahí en Jalisco, pues que es una empresa privada, ¿no? Y pues no le hace, pero el problema es en lo que le cortan el servicio a miles de clientes, porque ahorita la mayoría de los cables que conducen grandes números de servicios e intercambio de datos son de fibra óptica, pero quienes van a querer robarse el cable creen que es cobre, porque lo que hacen es que cortan el cable, se llevan ese pedazo de material y lo funden, porque es polipropileno con cobre, generalmente lo que iba recubierto, y pues es un material entre el zinc, el cobre y el estaño, pues los venden bastante importante ahí en el tema de del mercado negro, ¿no? Pero lo que hacen es que cortan la fibra óptica. En fin, toda esa atención que tenemos que darle a los clientes, el tema de la planta interna, que es mantener las centrales funcionando, que, etcétera, eso es lo que estamos comentando en esta circular que pues vamos a seguir atendiendo, que a los clientes no les tiene que fallar su servicio. Sí hay muchos usuarios que se quejan por la tardanza que tenemos, pero ese es el problema. La empresa ya no contrató personal, ya no quiere contratar personal. Entonces, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, centros de trabajo que tenían más de 500 trabajadores para atender este tipo de fallas, hoy tienen 50 o 60 trabajadores y la empresa no hizo cobertura de las vacantes. Lo fue haciendo como a cuentagotas, pero ahorita el problema más grave es que desde el año 2019 teníamos acordado ya ante la autoridad laboral, ante las asambleas, con la misma empresa, que iban a ingresar 1942 vacantes. Y la empresa de buenas a primeras dijo, fíjate que ya no, ellos ya no ingresan. Y los que demás necesitemos, pues primero vámonos a lo del pasivo laboral y quitamos la jubilación para estos jóvenes y ya le hacemos de esta manera. Eh, es importante comentar que si hacemos un recuento en la iniciativa privada, pues ya prácticamente no existen empresas, ¿no? Que manejen este esquema de jubilación solidaria. Y es un tema que nosotros lo vemos desde la parte de la dignidad humana, de una jubilación digna, porque, por ejemplo, en el caso de un servidor, ¿no? Ya no contamos con la ley del 73 del Seguro Social, ya no tenemos esa jubilación. Entonces, lo que platicábamos la ocasión pasada, ¿quién va a poder sobrevivir después de haber entregado su vida al trabajo que ustedes gusten y manden, con 1,500 pesos mensuales? O sea, es verdaderamente apremiante este tema. No es el tema de las pensiones un asunto exclusivo de nosotros como organización o de la empresa Telmex o de México, es un tema que está premiando a nivel mundial. Sin embargo, pues nosotros vamos a defender con todo nuestro contrato colectivo y también el derecho de los clientes a que se mantengan comunicados, mi querido maestro Alberto Nájero. Así es, y el plazo para saber qué es lo que va a ocurrir vence el próximo 25 de agosto, es hasta donde prorrogaron el emplazamiento a huelga, Israel. 25 de agosto a las 12 horas. Muy bien, en ese día sabremos qué es lo que va a ocurrir, si Telmex suspende operaciones o no, si hay o no una determinación del gobierno de aplicar la famosa requisa para mantener en operación una área importantísima de las comunicaciones de este país. Pero en este lapso hay mucha agua que tiene todavía que correr
y habremos de estar pendientes en los siguientes pasos en este proceso de resistencia que ha iniciado el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Israel. No, pues muchísimas gracias, maestro. Nosotros, pues, les mantendremos informados, porque creo que sí es un tema de interés público. Valdría la pena decir un tema Sí, también. adelante. Ninguna otra empresa cuenta con los, servicios que tiene Teléfonos de México. ¿A qué me refiero? No, no de venta, no, no, no es comercial. No, me refiero a los data center, a los puntos de interconexión, y a los CNS, que son los Centros Nacionales de Supervisión. Ninguna otra empresa tiene el intercambio de redes que tiene Teléfonos de México. Y eso fue una de las grandes fallas, bueno, no fue falla, lo hicieron deliberadamente, ¿no? De la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, que todos los demás operadores se colgaran de la red de fibra óptica y de las conexiones que tiene Teléfonos de México. Y valdría la pena comentarles que el auditorio sepa que esta empresa es de las y los mexicanos, porque es una concesión. Un ejemplo que me ponían el otro día, y con esto acabo, perdóname, maestro, por extenderme. Eh, las compañías móviles pagan concesiones por espectro radioeléctrico, igual que las televisoras. Eh, es decir, no puede la nación vender el espacio aéreo, ¿no? Ese es de todas y todos los mexicanos. No se puede vender el firmamento, no se puede vender el viento, no se puede vender la electricidad que está flotando en el ambiente. Lo mismo en este caso, el uso de vías, el uso de la infraestructura, todo eso es de la nación, está concesionado a un privado. Y lo mismo es para los medios de comunicación, radiodifusoras, televisoras, son de la nación y hay que tomarlo de esa manera. Y pues valdría mucho la pena que sí, es verdad, hay gente que ha trabajado y han hecho un trabajo bastante fuerte y heroico, pero también las y los telefonistas, créanmelo, el arriesgarse durante toda esta pandemia para hacerles llegar el servicio de telecomunicaciones, el salir a las casas, muchas veces con personas pues que estaban enfermas de COVID. Créanme que sí hemos hecho un esfuerzo para que la gente siga comunicada durante este proceso tan grave que ha pasado el país. Y pues bueno, aquí estamos para estarles sirviendo e informando, maestro. Me parece muy buen punto. Siempre hay que recordar que detrás, por ejemplo, de esto que usted ahora mismo presencia, la posibilidad de estarme escuchando, de escuchar a Israel, la posibilidad de que tenga usted una comunicación por chats, por WhatsApp, por Telegram, de hacer llamadas telefónicas, de ver YouTube en su teléfono celular, en su pantalla de televisión. Detrás de todo eso hay seres humanos que durante este año y fracción que lleva la pandemia se convirtieron en una parte esencial, esencial porque recuerda que tuvimos que encerrarnos todos, todos, y tener que echar mano de todo lo que fuera necesario de entrada para poder estar dentro de la mejor forma posible en el confinamiento y también, por supuesto, hay que decirlo, pues para tener una forma de comunicación, de saber qué ocurría ante la imposibilidad de estar en la calle. Y detrás de eso, y tienes mucha razón, Israel, y es bueno recordarlo, había personas que mantuvieron al día esta red extensa de comunicación, porque no se hace solo, ¿eh? O sea, no es que de un robot lo haga, no, no, tuvo que haber alguien que lo estuvo operando, y esos alguienes son los que ahora están en este proceso de revisión de sus condiciones laborales. Hay que sacudirnos los estigmas acerca de los sindicatos, esa idea satanizada que se construyó a partir de 1986, cuando México entró al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo que luego fue la Organización Mundial de Comercio y que dio pie a los acuerdos comerciales que México ha firmado y también dio pie a esta cultura laboral que todavía impera, cuya base, cuyo propósito central es hacernos creer a millones de trabajadores que los derechos que están en las leyes son un
un privilegio que nos tenemos que ganar, no. Ese paradigma tiene que cambiar, porque ese paradigma es el que ha profundizado la desigualdad en el país. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el caso del movimiento de los trabajadores telefonistas Israel. Maestro, muy agradecido con usted y con el público. Y aquí estamos para servirles y informarles, maestro. Aquí estamos también nosotros. Mucha suerte, Israel. Muchas gracias igualmente. Un abrazote. Un abrazo igual, hasta luego.